compartir mi pantalla y ustedes me dicen. Ok. Bueno, retomando un poco el tema, estábamos hablando de que hablando de las fracturas de rótula, primero debemos de sospecharlo cuando haya dos grupos de pacientes, los cuales hayan sufrido un mecanismo por hiperextensión forzada de la rodilla. Ese va a ser, recordemos, el mecanismo indirecto, y aquellos que hayan sufrido una contusión directamente sobre la rótula, con la rodilla en flexión principalmente, que ese va a ser el mecanismo directo. Eso en el interrogatorio es valioso, es de mucha utilidad porque nos va a ayudar a orientar nuestro diagnóstico. Y para seguir la secuencia, el método de la semiología de este padecimiento, pasaríamos entonces a la valoración clínica. Y hablando de la valoración clínica, pues tenemos que fijarnos, hacer una inspección primero y después, si el paciente o el dolor del paciente lo permite, pasar a la exploración. Pero mucha información también nos brindará la inspección sin necesidad de hacer una manipulación del paciente que le genere dolor. Podemos empezar con una observación y una comparación de las alteraciones en el volumen, en la forma de la rodilla afectada o en los cambios en la coloración, por ejemplo, como cuando aparece equimosis, o las soluciones de la continuidad de la piel como una dermoabrasión, o, ¿por qué no?, también en el caso de una fractura expuesta, la apertura de la piel, la solución de la continuidad de la piel, y que esto se comunique con el foco de la fractura. Estábamos viendo que debemos de descartar o de establecer una diferencia entre una rótula bipartita o una fractura real de la rótula, ¿no? Ya habíamos mencionado que la proyección eh, que nos va a permitir observar lo que no observamos en las proyecciones enteroposteriores, en las proyecciones laterales, son las radiografías tangenciales o axiales de la rótula. Bueno, aquí está registrado con el epónimo de sol naciente y ahí está descrita la técnica, cómo se toma dicha proyección. Y eso nos va a servir para saber si hay fracturas osteocondrales a nivel de la superficie articular del fémur, o sea, en la tróclea femoral, en la superficie articular de los cóndilos, o en la superficie articular correspondiente a la pared posterior de la rótula. Bueno, aquí tenemos la clasificación. Las clasificaciones pueden obedecer a diversos criterios, si es una fractura cerrada versus una fractura expuesta, una fractura abierta, si es una fractura con conminución o si es una fractura con un trazo simple, si es una fractura con diversos patrones de los trazos fracturarios también, si es una fractura en agudo o si es una fractura crónica, si es una fractura patológica versus una fractura en un hueso sano. Todos estos van a ser criterios para la descripción y para la clasificación de nuestra fractura de la rótula, y todos ellos van a, a darnos la idea exacta de cuál va a ser el plan de manejo a seguir. Bueno, esta clasificación es de utilidad porque nos va indicando algo similar a lo que hace la clasificación AO. Se va haciendo una codificación de la fractura de la rótula, del trazo fracturario, tomando en cuenta criterios como si es el tamaño del fragmento, es el tipo de trazo,
la conminución, todos ellos criterios de baja complejidad serán agrupados en el inciso A o con la letra A y en orden progresivo, o sea, hacia la mayor complejidad, tendrán una tendencia a agruparse en el inciso C. Entonces, mientras más benigna, mientras de mejor pronóstico, en lo general, mientras menos grave sea la fractura, serán del grupo A al grupo C en la misma medida que va aumentando la gravedad de la lesión. Por ejemplo, lo primero que nos menciona esta clasificación es una fractura tipo A, que puede ser una avulsión, puede ser un arrancamiento de la entesis, de la unión o eh, de la, eh, de la transición del tejido óseo con el tejido ligamentario. A esta transición entre el tejido óseo y el tejido ligamentario es lo que se denomina como entesis. La entesis es lo que podemos ver entonces en una fractura tipo A1, una fractura por avulsión, es el arrancamiento del tendón a nivel de su unión con el hueso, es decir, a nivel de la entesis. O bien, una A2 es una fractura simple, es un trazo simple y la rótula está dividida en dos fragmentos nada más. Esta es la clasificación de las tipo B. Aumenta la complejidad. En algunas hay avulsión por parte de los alerones o de los retináculos. Recordemos que los retináculos están insertados en el tendón del cuádriceps y son los que están insertados a su vez en las regiones laterales, lateral o medial de la rótula. Y observemos cómo en este caso, por ejemplo, en una fractura por avulsión, por una flexión violenta de la rodilla, estos retináculos van a arrancar o van a avulsionar esos fragmentos óseos correspondientes a las partes laterales de la rótula, mientras que la parte central se mantiene íntegra. Estas son las clasificaciones de mayor severidad. Eh, puede ser un trazo transverso, simple, puede ser un trazo complejo, como en la C2, puede ser un trazo multifragmentario como en la C3, que ahí nos recomienda la literatura que se haga una patelectomía, en virtud de que siendo los fragmentos tan pequeños y siendo la rótula un hueso sesamoideo constituido de prácticamente hueso esponjoso, es decir, quebradizo, no es posible hacer una osteosíntesis. No es posible anclar materiales de osteosíntesis como tornillos o como alambres, porque los fragmentos, las zonas multifragmentarias se seguirán fragmentando, se seguirán dividiendo en fragmentos cada vez más pequeños. Por eso se considera no reconstruible. Bueno, siempre nos plantearemos cuál va a ser el plan de tratamiento. El plan de tratamiento, ya lo dijimos, es según la severidad de la lesión, es según el tipo de trazo que tengamos y según el desplazamiento que tengamos, ¿no? Entonces, esos dos criterios van a estar presentes para cuando se tome una decisión de manejo conservador versus manejo quirúrgico. Recordemos que el manejo conservador estará a expensas de cambiar a manejo quirúrgico a expensas de ciertas condiciones o ciertas circunstancias, como por ejemplo una fractura que antes o que en un inicio no tenía desplazamiento, tenía un desplazamiento mínimo, como lo dice la diapositiva, de 2 a 3 milímetros. Si hubiera más desplazamiento en el proceso de tratamiento, en el proceso de control del paciente, el plan debe de cambiar a quirúrgico. Para definirnos como por el tratamiento conservador debe de haber integridad del mecanismo extensor. ¿Esto quiere decir? Debe de haber continuidad entre el cuádriceps, el tendón del cuádriceps, la rótula, el tendón rotuliano y la tuberosidad tibial. Mientras haya integridad en esta cadena de elementos anatómicos que forman el mecanismo extensor, entonces tendremos oportunidad de definirnos por el manejo conservador. El manejo conservador es con un tubo de yeso. Bueno,
en la imagen le ponen el nombre de calza, pues aquí en México y en la literatura estadounidense denominamos tubo de yeso, ¿de acuerdo? Calza, pues lo denominan más en la literatura de España, en donde hay muchísima variación entre los nombres de los materiales, de los nombres de las técnicas, los nombres de los aparatos de inmovilización que colocamos entre la literatura española y la literatura estadounidense, que es esta última en la que estamos basados. Ahí hay muchísima variación. Entonces, es lo mismo para que no haya confusión. Lo que la literatura española de ortopedia le llaman esparadrapo, pues aquí le llamamos tela adhesiva. Lo que la literatura española le llaman calza, pues aquí le llamamos un tubo de yeso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el tratamiento conservador para una fractura de la rótula. Y el tratamiento quirúrgico también está dado bajo los mismos criterios, ¿de acuerdo? Si hay una pérdida de la regularidad de la superficie articular, recordemos que la rótula es un hueso sesamoideo que constituye una articulación y las fracturas que se dan en la rótula se consideran fracturas intraarticulares, ¿no? Entonces, aquellas fracturas intraarticulares requieren de una reducción o de una reparación anatómica, es decir, dejar los fragmentos en su sitio original en la mayor medida posible. Ese es el objetivo del manejo quirúrgico de la rótula, que generalmente es, como lo mencionaba en las primeras diapositivas el día de ayer, es con la colocación de estas agujas de acero que se llaman clavillos Kirchner. Tienen un grosor de 1.5 a 2.0 milímetros. Primero se ponen las dos anclas, que son las dos barras, los dos pedazos de alambre, de agujas de acero que están ahí verticales en la imagen. Y una atraviesa la rótula de lado a lado para unir el fragmento, para unir los fragmentos. Y una vez colocadas, se les ancla o se les coloca ese cerclaje que, como lo decía el día de ayer, se llama obenque. Es un 8, es un 8 hecho con alambre de acero de 1.0 milímetros, acero quirúrgico. Y el 8, el obenque tiene la función de hacer compresión entre los fragmentos de la rótula, al igual que el cerclaje. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. También la cirugía se puede hacer con la colocación de tornillos de compresión, como lo muestra la imagen. Mientras sea un trazo simple y tengamos dos fragmentos principales grandes, es decir, dicho de otra forma, mientras haya donde colocar los tornillos, haya sustrato óseo suficiente para meter dos tornillos, ese puede ser el manejo definitivo. Mientras tengamos calidad ósea suficiente, es decir, un hueso no muy porótico, podemos colocar estos tornillos de rosca parcial, se llaman de rosca parcial, para hueso esponjoso. Bueno, ya lo habíamos mencionado, la patelectomía total estará indicada para aquellos pacientes que tengan una fractura de trazo complejo, multifragmentario, cominuta, que nos impida hacer una reparación. No habrá donde anclar el material de osteosíntesis, no habrá donde anclar unos tornillos, ni donde instalar un cerclaje de acero. No habrá. Siempre el hueso se seguirá multifragmentando y no nos llevará a ninguna parte. Entonces ahí es cuando se tiene que hacer la patelectomía con el consiguiente efecto secundario de pérdida de la potencia muscular para la extensión. Pero bueno, es control de daños. Esta cirugía de patelectomía total es control de daños. Dentro de las complicaciones, pues está la infección en el postoperatorio inmediato. Dentro de las 2 semanas posteriores al procedimiento quirúrgico, la infección se atribuirá a la mala técnica quirúrgica. Posterior a las 2 semanas en el postoperatorio, si aparece una infección en el sitio del abordaje quirúrgico o en el sitio de la operación, se atribuirá a otros factores como por ejemplo llegada de microorganismos por vía hematógena a la zona de la cirugía. Fracaso de la fijación,
en el hueso osteoporótico, en el hueso de mala calidad, los tornillos que anclemos, los tornillos que coloquemos, no se van a poder asegurar, no se van a poder afianzar como cuando los colocamos en un hueso de mayor calidad, de mayor densidad. Entonces hay una alta incidencia, al ser un hueso esponjoso, hay una alta incidencia de fallo en la cicatrización o la colocación de implantes quirúrgicos cuando tenemos un hueso porótico en pacientes ancianos. Hay probabilidad de refracturas, es poco frecuente dentro de los primeros 18 meses posteriores a la cicatrización del hueso. Hay una alta probabilidad o hay una mayor probabilidad de refractura. Eso es algo muy bueno. La pseudoartrosis es tan solo en un 2% de incidencia, fallará la cicatrización de la rótula, tan solo en un 2%. Comparado con otros huesos como el fémur o como la tibia, que tiene una alta incidencia de pseudoartrosis, de fallo en la cicatrización, la rótula tiene tan solo un 2% de fallo en la cicatrización. Vamos a decirlo así, su principal debilidad como hueso que afiance los tornillos, como hueso esponjoso, que pueda alojar a los implantes de manera estable, su mayor debilidad al ser un hueso esponjoso también a su vez es su mayor fortaleza, porque una vez que los fragmentos de la rótula están haciendo buen contacto, se mantienen estables, ya sea con cirugía o con un tubo de yeso, recordemos que el hueso esponjoso está mucho mejor vascularizado que el hueso cortical. Entonces su principal debilidad se convierte en su principal fortaleza cuando hablamos de un aporte sanguíneo importante y por lo tanto una mayor eficiencia en la cicatrización ósea. Por eso es que la incidencia de pseudoartrosis es tan baja. Y artrosis, cuando hay fragmentos pequeños, recordemos que un fragmento pequeño es generalmente un fragmento que pierde su conexión con la vascularidad. Es un fragmento que puede evolucionar hacia la osteonecrosis, no solo no unirse, sino hacer una necrosis, desaparecer. Y bueno, hasta aquí terminamos el tema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo en lo que haya quedado duda? ¿Algo en lo que tengamos que regresarnos para volver a plantearlo? Creo que no, doctor. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, continuamos el día de mañana con la clase. Va a ser la clase de pie plano. Voy a checar si es la de pie equinovaro. No, va a ser la de pie plano, en virtud de que no hemos visto este tema y es un tema básico, esencial en traumatología y ortopedia. Lo vamos a ver el día de mañana. Nos vemos por aquí a la misma hora, a las 8, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doc.